Que el Señor les bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Damos gracias al Señor por una nueva oportunidad que Él nos concede estar con ustedes, reconociendo cuán grandes cosas Dios ha hecho en favor de nuestras vidas. Estamos quizá un poquito más tardados por algunas situaciones de arreglos en cuanto a la tecnología, pero gracias al Señor ya estamos nuevamente con ustedes para compartir tiempo de bendición, ese tiempo que hemos estado compartiendo con la palabra y el tema que hemos estado teniendo, crecer hacia qué, consideraciones básicas del crecimiento cristiano, y hemos tomado el versículo de segunda de Pedro, capítulo número 3, versículo 18 como base y fundamento. Dice la palabra: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche estoy delante de tu presencia. Te doy gracias, poderoso Señor, por la hermosa bendición que tú nos concedes, dando a ti honor, adoración, exaltación y alabanza, porque sabemos, poderoso Dios, que separados de ti nada podemos hacer. Ahora, soberano Dios, te rogamos que tomes el control de este tiempo de manera tal que podamos ser fortalecidos y edificados a través de tu preciosa palabra. Gracias te damos, soberano Señor. Gracias, maravilloso Dios, por todo lo que haces y seguirás haciendo. En el nombre de Jesús, amén. Estamos compartiendo con ustedes acerca de las consideraciones básicas del crecimiento y, lógicamente, con la pregunta inicial, ¿crecer hacia qué? Ya hemos hablado con mucho tiempo que el modelo perfecto para nosotros es Cristo, y como consecuencia tenemos que valorar y aprovechar el sentir de oportunidades que Dios nos da, y de esa manera poder empujar nuestra vida a crecer y parecernos más y más a Cristo. Ese es el enfoque claro y preciso. Una vez que entendemos que nuestro modelo es Cristo y que tenemos que proseguir hacia la meta, al crecimiento, pareciéndonos al varón perfecto, que este es Cristo, buscamos la manera de cómo fortalecer el sentido de algunas consideraciones básicas del crecimiento cristiano. Bajo ese parámetro hemos enfocado los medios a través de los cuales el crecimiento se da en nuestras vidas. Lógicamente estamos hablando de un crecimiento completo, pleno, total, con todas las áreas precisas. Y mencionamos tres cosas esenciales e importantes que tienen que ver con el crecimiento en cada uno de nosotros, y que hay tres elementos esenciales que estamos valorando bajo ese sentido, que tiene que ver precisamente con la manera en cómo nosotros estamos creciendo. En primer lugar, dijimos que necesitamos una buena nutrición. En segundo lugar, que necesitamos ejercitarnos, y en tercer lugar, que necesitamos un ambiente esencial e importante para poder desarrollarnos tal como es debido. Si no tenemos una nutrición balanceada, si no tenemos una ejercitación total de lo que a nuestra vida espiritual corresponde, y si no tenemos un ambiente apto para desarrollarnos, definitivamente no vamos a lograr conseguir el ambiente preciso como se debería en relación al crecimiento en nuestra vida espiritual. Como lógica, entonces diríamos que si no nos enfocamos con gran claridad en este sentido, vamos a perder el lineamiento y el procedimiento de crecimiento que se espera. Ahora bien, ya nos hemos enfocado en la nutrición, y la nutrición tiene que ver con lo que estamos comiendo. Lógicamente, la nutrición bajo términos naturales habla de los alimentos que nosotros ingerimos, y el nutricionista es enfático en el hecho del cuidado que nosotros debemos de tener en cada una de las cosas con las que nos alimentamos. De esa misma manera también estamos hablando acerca de nuestra vida espiritual. ¿Qué cosas nosotros estamos comiendo espiritualmente hablando
Y valorado ese principio, entender cómo entonces nosotros estamos creciendo en nuestra vida espiritual. Necesitamos, por tanto, corroborar con gran claridad el sentido de la vida y por ende el poder vivir en acuerdo a la voluntad del Señor y de hecho crecer alimentándonos con el procedimiento correcto. ¿Cómo llega la nutrición a nuestras vidas? El apóstol Pablo nos lo enfatiza en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo número 3, versículos 16 y 17. A través de esa tarea que la palabra hace, es la forma en cómo somos nutridas. El apóstol Pedro enfatizó un tanto el hecho de que la palabra es como la leche espiritual no adulterada y nosotros tenemos que desearla. Pero el apóstol Pablo más profundamente nos explica cómo es que la palabra hace esa tarea nutricional en nuestras vidas, cómo la palabra hace ese enfoque y nos da el consejo, tal como se lo dio a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Necesitamos comprender entonces lo importante y esencial que cada uno de nosotros debemos de ver en la utilidad de la palabra. Y en este caso estamos hablando de que nosotros como cristianos somos equipados por la palabra para el servicio. Somos equipados por la enseñanza de la Escritura para llevar a cabo la tarea que se nos ha encomendado. Bajo ese criterio, cuando una persona está mal alimentada, diríamos que no puede ser una persona capaz, físicamente hablando, de producir bajo los términos de lo que se espera, porque el trabajo de alguna manera y el desarrollo de su labor de alguna forma reclama fuerza. Espiritualmente hablando, de la misma manera, si nosotros no estamos bien nutridos por la palabra, tampoco vamos a poder ser cristianos efectivos y productivos. Es ahí donde necesitamos entonces comprender el efecto de la utilidad, como lo dice el apóstol Pablo acá en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Esa nutrición se lleva a cabo por la forma en cómo la palabra es útil. El versículo número 16 específicamente nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 4 aspectos esenciales en los cuales la palabra está involucrada nutricionalmente hablando en los términos espirituales para nosotros. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que es útil para enseñar. Ya estuvimos hablando acerca de esa enseñanza, la enseñanza. Dice el texto bíblico que es útil para enseñar en primer lugar. Nosotros venimos con una mente minada, entenebrecida, engañada por el pecado. Necesitamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente y es la palabra la que hace ese efecto dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuántos pensamientos malsanos? ¿Cuántos pensamientos equivocados? ¿Cuántas ideas erróneas nosotros veníamos arrastrando y hasta creyendo en nuestra mente que eran correctas, pero que cuando nosotros venimos a darnos cuenta, lastimosamente la palabra nos empieza a enseñar que eso no es grato, que eso no es agradable, que eso no es correcto, y como consecuencia perdemos el sentido de lo que sencillamente el Señor quiere hacer a través de la palabra enseñándonos. ¿Qué implica esto? Que nosotros tenemos que tener un corazón sensible, un corazón manejable, un corazón moldeable, para que la enseñanza de la palabra realmente pueda ser recibida y aquellos pensamientos equivocados que nosotros teníamos vengan a ser suplantados por la enseñanza de la palabra, y por esa razón podamos nosotros
nosotros vivir una vida que honre, exalte y glorifique el nombre de Dios. Tan esencial y tan importante es que usted y yo podamos hacer gala de esa enseñanza en nuestras vidas. El cristiano que es enseñado por la palabra es un cristiano que tiene novedad de vida, es un cristiano que tiene una mente cambiada, una mente renovada. El apóstol Pablo recomendaba a los romanos en el capítulo número 12, en el versículo número 1, que nosotros tenemos que aprender a renovar nuestras vidas. Dice que nosotros tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero en el versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y ahí es donde entra en juego este primer elemento nutricional que hace la palabra. La palabra nos enseña. La palabra viene a cambiar pensamientos equivocados. La palabra viene a cambiar pensamientos errados que muchas veces nosotros hemos estado arrastrando en nuestras vidas, y como consecuencia necesitamos ser cambiados y transformados. Lógicamente, cuando la palabra empieza a renovar nuestras vidas, entonces nosotros podemos ir comprendiendo situaciones que no entendíamos, y en este sentido comprendamos también con gran claridad que la enseñanza es esencial y fundamental para nuestras vidas. En segundo lugar, la segunda utilidad que la palabra tiene es que nos reprende. En este caso, dice el texto bíblico, nos redarguye. Redarguir es señalar un aspecto equivocado que podríamos tener nosotros, y tiene la tarea de mostrarnos, de enfocarnos: esto no está bueno, esto no es correcto. Cuando somos redarguidos es cuando se nos enseña que algún procedimiento en nuestra vida natural se está llevando a cabo de forma equivocada, lo cual como consecuencia tiene que ver con aspectos de nuestra intimidad, de nuestro ser interior, de nuestra conciencia. Porque en la enseñanza, de alguna manera, tiene que ver con el problema de los pensamientos, con el problema de cosas mentales que tenemos. Pero ya el redarguir, que habla de entrar a lo más profundo de nuestro ser, tiene que ver con el hecho de mostrarnos qué cosas no hemos estado haciendo bien. Y como consecuencia viene y se nos enseña: esto está malo. Dice acá: nadie disfruta con ser interrogado o acusado de hacer algo malo en su vida. Pero al crecer como cristianos experimentamos el doloroso reconocimiento de que tenemos una capacidad casi ilimitada de autoengaño. O sea, los seres humanos somos fáciles para engañarnos a nosotros mismos. No, yo estoy bien, no, yo no le hago mal a nadie, y nos justificamos muchas veces en nuestro comportamiento. Yo soy buena persona, soy un buen ciudadano, soy un buen esposo, soy un buen padre, soy una buena madre, soy una buena esposa, soy una buena amiga, soy una buena hija, soy una buena... y todo cualquier... Pero lastimosamente, en muchas de las condiciones estamos cometiendo grasos errores, y como consecuencia ahí es donde necesitamos el aspecto nutricional de la palabra en reprendernos y decirnos: eso no está correcto, eso no es agradable delante de la presencia de tu Dios. Ahí es donde entonces nosotros tenemos que detenernos un momento y decir: no estoy haciendo bien las cosas, no lo estoy haciendo bien. Necesito tomar en cuenta el valor de lo que significa poder hacer la voluntad de Dios y vivir conforme a sus pensamientos. Lógicamente, la reprensión va a llevar el efecto dentro de nuestras vidas, señalando lo que incorrectamente nosotros estamos haciendo ahí. La semana pasada mencionábamos la experiencia, la vivencia que le tocó experimentar al rey David, cuando él cometió adulterio y armó toda una trama tratando de buscar salir en caballito blanco y que nadie se diera cuenta de las situaciones que él estaba experimentando. Lastimosamente se le olvidó
a David de que estaba tratando con un Dios que todo lo sabe, con un Dios que no tiene nada oculto. Delante de él todos estamos desnudos. Como consecuencia llegó el momento en que recibió una visita. Ya él había arreglado todo su proyecto, ahora Betsabé era su esposa, estaba embarazada, el rey muy bueno, ahora había abrigado a la viuda y todo parecía estar tranquilo. Ya nadie se acuerda de ese problema. El asunto es que Dios sí estaba pendiente de esa situación. Y Natán llega y le señala la circunstancia utilizando un ejemplo en el cual David se identifica y él mismo da el veredicto al decir el tal hombre merece la muerte. Usted puede encontrar esa historia en el segundo libro de Samuel en el capítulo número 12. Ahí puede hallar toda la historia completa. Y Natán, cuando David establece el parámetro de muerte para aquel hombre que había hecho tal acción atroz y falta de humanidad, le dice Natán: ese hombre eres tú. Redarguir, reprender. Lo reprendió ahí. La segunda tarea que la palabra hace en nuestras vidas es que nos reprende. Nos dice, eso está malo. Ahora hay algo, y usted que está atento en esta noche, quiero que lo entienda. Cuando la palabra nos reprende, lo hace con un objetivo: que nosotros podamos valorar la reprensión para cambio. Que nosotros podamos tomar en cuenta ese valor del poder vivir haciendo la voluntad del Señor cuando aún nos toque el hecho de confrontar nuestros actos que según la palabra no son correctos, y tenemos que reaccionar. Por lo menos se espera que nosotros reaccionemos y podamos dar pie a buscar la voluntad del Señor y hacer las cosas según su palabra. Ahí es donde entra en juego entonces el elemento de la reprensión, o sea, el redarguir. El Señor nos señala, eso no está bien. A veces no nos gusta, porque de repente tenemos una consideración: si es que esto no es tan malo, esto no es tan malo. Recuerdo yo recién convertido, yo jamás en mi vida, a pesar de que de niño a adolescente crecí en un ambiente no cristiano, no fui vulgar o bocón, como podríamos decir en el argot popular, pero sí tenía unas palabras que yo las consideraba normales, que yo las consideraba no ofensivas ni vulgares, pero que en términos cristianos no deben ser usadas. Y había una palabra que recuerdo que allá, cuando andábamos con el hermano David, íbamos a orar en el llano, en la escuela normal, donde fue el crecimiento espiritual para mi vida, y a veces yo decía esa palabra, hermano David me decía: no diga así, y yo trataba de justificar y decía, no, ¿y qué tiene que ver esa palabra, hermano? Si esa palabra no es mala. Y yo tratando de justificar, pero paulatinamente el crecimiento fue dándose en mi vida, mi vocabulario fue cambiando bajo ese sentido. Hay situaciones, hay circunstancias y hay momentos en los cuales nosotros por la palabra somos confrontados, somos reprendidos, se nos reprende y nos damos cuenta que algo no está correcto, pero a veces nosotros tenemos la tendencia a justificarnos. En esta noche yo quiero que usted entienda, si usted ha estado justificando algún acto, algún comportamiento o alguna actitud que la palabra le dice no es buena, sea sensible, porque eso le ayudará a que el crecimiento en su vida personal sea efectivo. Si no acepta la reprensión de Dios, si no acepta el redarguir de la palabra, seguirá dando tumbos, seguirá en la misma condición y en el mismo estado, y el cambio no se llevará a cabo. La palabra dice que es bienaventurado el varón a quien el Señor reprendiere, corrigiere
le señalare su condición. ¿Sabe por qué? Porque ese principio lo que hace es que nosotros escuchemos para cambiar. Muchas personas siguen viviendo un estilo de vida porque sencillamente no se les ha dicho que eso está malo. Y como consecuencia creen en su ser interior que están bien. Por esa razón necesitamos este aspecto importante, ser reprendidos. Por esa razón necesitamos ser redarguidos por la palabra. Ahora entraremos al tercer elemento. El tercer elemento que tenemos como esencial e importante en la utilidad de la palabra, esto es, en la vida de nutrición que la palabra nos la da a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la razón? Sencillamente cada uno de nosotros vamos a, después de ser enseñados y redarguidos, vamos a ser corregidos. No solamente el Señor nos va a enseñar que algo estamos haciendo mal, sino también que nosotros vamos a comprender y vamos a entender que necesitamos ser corregidos. No solo que se nos señale algo, esto está malo, y lo dejamos así. Y quedó, bueno, está malo, pero ¿y entonces cómo cambio? ¿Cómo corrijo esto? Entonces el Señor viene acá con la palabra, su tercera acción nutricional, corregir. La palabra corregir puede dar una impresión más bien desagradable, pero el verbo que utiliza el apóstol Pablo significa restaurar. Restaurar. Corregir no es que alguien venga con un espíritu de autosuficiencia, de más grande y decir, usted está haciendo esto y esto malo, y está mal delante de la presencia del Señor, sino más bien no viene solamente con la acción de redarguir, sino que la corrección viene con la restauración. Corregir es arreglar algo. Corregir es darle mejor figura a algo. Mire, cuando usted y yo con toda sensibilidad abrimos nuestro corazón a la corrección de la palabra, nuestra conducta se volverá para nosotros una conducta de bendición. Se volverá para nosotros una conducta de honra para el nombre del Señor. Ahí nosotros entonces vamos a entrar en el proceso de restauración. Lógicamente, mis hermanos, este es algo donde yo y usted tenemos que darle lugar para que Dios trabaje en nuestras vidas, porque el grave problema para nosotros es que no le estemos dando al Señor la oportunidad de trabajar en nuestras vidas. Es que no le estemos permitiendo al Señor que Él trabaje en nosotros. Sencillamente necesitamos corroborar que efectivamente el Señor a través de la palabra va a venir a restaurarnos. No solamente nos dice, esto lo estás haciendo malo, sino que en todo el sentido de la palabra, pero nos dice, pero hay que hacerlo de esta manera. Hay que hacerlo de esta forma. Eso es lo hermoso del Dios que nosotros tenemos. Del Dios que sabe hacer cosas hermosas en favor de nuestras vidas. Que cada uno de nosotros podemos darle el sentido a lo que la palabra realmente puede hacer en medio de nuestro ser. Que nosotros debemos corroborar en esa manera. Bueno, estoy haciendo estas cosas malas. Estoy haciendo estas cosas incorrectas. Estoy haciendo estas cosas indebidas. Estoy haciendo estas cosas que no honran el nombre de Dios. Sencillamente voy a cambiarlas. Y la palabra me lo dice.
me corrige, me restaura. La palabra me está dando principios acerca de los cuales yo puedo ver el camino y poder ir transitando en una nueva forma de vida, en una nueva manera de ser, en una nueva forma de actuar. Cada uno de nosotros tenemos que comprender bajo ese sentido que no solamente la palabra nos va a enseñar lo malo que estemos haciendo, sino también que cada uno de nosotros vamos a hacer lo mejor delante de la presencia del Señor, porque nos va a corregir. Esta palabra contiene la raíz griega de la cual proviene nuestra palabra ortodoncia, que es corregir las irregularidades de los dientes. El ortodoncista lo que hace es trabajar con las piezas dentales, si se están saliendo, se están hundiendo, y las corrige para que tengamos una dentadura mejor y podamos mostrar con mayor libertad y con toda la boca batiente, enseñar nuestra sonrisa con los labios, labios abiertos para que se vean nuestros dientes. Eso es restaurar. Y es ahí entonces donde el Señor opera dentro de cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros podamos tomar en cuenta esa corrección, esa forma de mejorar en nuestra vida, de comportamiento y de forma de ser, de tal manera que podamos dar a conocer vida abundante, vida que honre el nombre de Dios, vida que exalte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es sumamente especial y elemental que nosotros podamos tomar acciones donde permitamos que la palabra nos restaure, que la palabra cambie, que la palabra transforme, que la palabra liberte. Bajo ese sentido estamos hablando que es un término de sanidad, no de tormento. Cuando nosotros venimos a vivir en una vida espiritual y estamos permitiendo no solo que la palabra nos enseñe, no solo que la palabra nos corrija, no solo que la palabra nos redarguya, sino que también nos corrija, entonces nuestra vida espiritual empezará a manifestarse en las acciones, en los comportamientos, en la forma de vida de cada uno de nosotros. Necesitamos poder tomar en cuenta el valor de lo que somos. ¿Por qué? Queremos demostrar de forma visible y clara a Cristo en nuestras vidas, que nosotros tenemos que valorar lo que el Señor es y cómo Él quiere reflejarse en cada uno de nosotros, cómo Él quiere darse a conocer en medio de nuestras vidas, cómo Él quiere mostrarse en medio de nosotros. Necesitamos tomar en cuenta el sentido de lo que Dios precisamente hace y puede hacer en nuestra vida. Entonces, como lo hemos mencionado, es un término de sanidad, no de tormento. La sanidad que nosotros necesitamos es precisamente el cambio, la transformación, la vivencia de vida, de tal manera que podamos ser impulsados a vivir en lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Esto tiene que ver precisamente con el cambio de comportamientos, el cambio de vida, donde cada uno de nosotros tenemos acciones que precisamente van mostrando vivencias en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar. Cuán esencial es que nosotros abramos nuestro corazón para que el Señor se glorifique y esa corrección sea efectiva en nuestro ser, y podamos de esa manera seguir estimulando nuestros pasos a lo que precisamente Dios quiere seguir haciendo en medio de nuestro ser. Que nosotros podamos permitir esa corrección tendrá que ver con el cambio de conducta. Ya ahí en la corrección se verá
en nuestros actos manifestada su operación de sanidad y no de tormento. El apóstol Pablo dice que el mensaje bíblico tiene poder para sanar y restaurar nuestras vidas torcidas y rotas. Eso es lo que Dios hace. Restaura nuestras vidas cuando las trajimos hechas pedazos al Señor. Cuando venimos con nuestras vidas hechas un pedacero y las trajimos al Señor, Él se encarga de volver a formar nuestra conducta y nuestra vida. Y como consecuencia podemos vivir en acuerdo a la voluntad del Señor, en buscar, en hacer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Tendrá que pasar por este efecto de corrección, porque de hecho trajimos nuestras vidas torcidas y rotas. Y en este sentido, la corrección de la palabra se verá manifestada en la conducta que cada uno de nosotros estamos llevando a cabo. Una vez que hemos sido enseñados y redarguidos, la corrección entonces tiene que empezar a verse visible en nuestra vida. Tiene que empezar a mirarse los actos de cambio, los actos de comportamiento, los actos vivenciales en cada uno de nosotros. La conducta nuestra tiene que empezar a manifestar un estilo diferente al que antes teníamos de conocer al Señor. ¿Por qué razón? Porque ya entramos en el proceso de restauración y la restauración se manifestará a través de la conducta que nosotros estamos llevando a cabo. Por esa razón tenemos que considerar de aquí para allá que el objetivo de poder plantear el mensaje de la palabra tiene que tener un sentido de restauración. La corrección tiene que tener ese criterio de restauración y de allá para acá recibir la corrección con el amor que Dios tiene para nuestras vidas, para que de manera sensible nosotros podamos darle al Señor la honra con una conducta que lo represente dignamente, porque se espera que nosotros podamos representar de forma digna al Señor y de esa manera estimular nuestros pasos en el sentido de representarle donde sea que andemos. Recuerde que si usted está hoy por hoy diciendo que es cristiano, sencillamente tendrá que mostrarlo a través de su conducta, a través de su estilo de vida, a través de su comportamiento. Y como dice el Señor Jesús, hablándole a la gente en Mateo, que así debe alumbrar la luz delante de todos los hombres y glorifiquen a Dios, porque ese es el objetivo, que Dios sea glorificado, que Dios sea exaltado, que Dios sea bendecido a través de nuestra conducta, a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestra manera de ser, a través de nuestra conducta. Cada uno de nosotros tenemos que cambiar de conducta, de estilo de vida. Y como consecuencia, el poder caminar de acuerdo a la voluntad de Dios tendrá que ver con ese sentido. Que usted y yo permitamos la restauración que Dios hará en cada uno de nosotros para que a través de eso podamos mostrar el testimonio. El testimonio. Jesús dijo que nosotros somos sal de esta tierra y luz de este mundo. Como consecuencia, ese principio hará que la restauración traiga el proceso de cambio. Y como nosotros tenemos que comprender esto, dice acá, esta es una parte integral del crecimiento cristiano. Si una persona ha crecido espiritualmente, tiene que mostrarlo a través de su vida restaurada, a través de su conducta, a través de su forma de ser, a través de su manera de vivir. Cada uno de nosotros debemos de valorar ese criterio, el sentido de lo que Dios puede hacer y debe hacer en cada uno de nosotros. Cómo nosotros nos comportamos tiene que ver con el hecho de que ya estemos creciendo. Y esta es una parte integral del crecimiento cristiano.
Si una persona a mí me dice, yo ya estoy maduro espiritualmente, yo ya crecí, le voy a decir, muéstremelo por su conducta. Porque en la conducta se verá reflejada la corrección hecha de parte de Dios para nuestras vidas. En la conducta se verá reflejado el acto de lo que Dios ha hecho a través de la palabra que nos ha estado corrigiendo. Y si hay cosas que usted tiene guardadas dentro de su vida y usted sabe que está batallando con ellas en su interior, la palabra va a llegar y le va a corregir y le va a decir, esto no es bueno, cambia de conducta, cambia de actitud, cambia de comportamiento, cambia de estilo de vida. Y ahí es donde entonces nosotros representaremos de forma digna, de forma grata al Señor y le daremos a conocer de forma visible en el sentido de lo que nosotros estamos viviendo y cómo estamos transitando. Es también uno de los más grandes ánimos de la comunión cristiana, el ver la vida de las personas transformadas, limpiadas y fortalecidas por la palabra de Dios. Tan importante es la corrección que el Señor sencillamente quiere llevar a cabo en nuestras vidas. Tan esencial es que nosotros permitamos que la palabra nos corrija, que la palabra produzca en nosotros el cambio, que la palabra produzca en nosotros la transformación, que la palabra produzca en nosotros esa vivencia, que no solo somos cristianos de nombre, que no solo cargamos un libro por decir que somos cristianos, o que vamos en ciertos días a un templo, o que nos congregamos con un grupo, sino algo más que eso, que nosotros estamos mostrando de forma clara y precisa una conducta que realmente glorifica y exalte el nombre de Dios. De ahí que cada uno de nosotros entonces tenemos que ser sensibles a la corrección del Señor, sensibles a la dirección de Dios, sensibles al cambio. Y cada uno de nosotros tenemos que corroborar en ese sentido cómo es que precisamente Dios está cambiando nuestras vidas. Dice en Job capítulo número 5, versículo 17, la segunda parte: por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará, y Él hiere y sus manos curarán. Si en algún momento dado, por el poder de la palabra, se nos corrige algo, es con el objetivo de restaurar, de traer correcciones a irregularidades de nuestra vida. Recuerde que como seres humanos venimos arrastrando una serie de manías, de malas costumbres, de acciones y comportamientos amañados. Pero cuando la palabra empieza a corregirnos, entonces todo empieza a ser diferente. Todo empieza a ser distinto. ¿Por qué razón? Porque esa corrección empieza a provocar en nosotros un cambio que se verá precisamente reflejado a través de la conducta de nuestra vida. Y no solamente, hermanos, vamos a decir que somos nominales de nombre, sino que seremos de aquellos que somos cristianos activos, que vivimos en la palabra, que andamos en ella y la mostramos de forma clara y precisa. Debemos, por tanto, motivarnos a ser sensibles a recibir la corrección del Señor, porque de esa manera vamos a ser transformados, limpiados y fortalecidos por la palabra. Ese es el aspecto de la nutrición dada a nosotros a través de la corrección. De repente no nos gusta mucho que nos corrijan, ¿verdad? Pero tiene un objetivo: restaurar nuestra conducta, restaurar nuestro estilo de vida, restaurar nuestro comportamiento, restaurar nuestra forma de vivir. Cada uno de nosotros debemos de motivarnos y animarnos a vivir en acuerdo de la palabra. Y ya el tiempo casi nos está yendo, pero quiero entrar un poquitito al cuarto efecto de utilidad
que la palabra hace para cada uno de nosotros. Dice, es la instrucción en justicia. La palabra de Dios no es solamente un jardín de infancia donde recibimos la leche, es también el gimnasio de una escuela donde nos fortalecemos para la vida. Una vez que somos corregidos, restaurados, ese estilo de vida debemos de ponerlo en práctica. Y eso es lo que la palabra nos hace. Instrucción tiene que ver con disciplina. Disciplina. Instructivos. Lineamientos que tienen que ver con la forma en cómo nosotros nos disciplinamos. La palabra, a partir de que nosotros recibimos la corrección, nos empieza a dar indicativos. Y ahora esto, y ahora esto, y ahora esto. Usted sabe, por ejemplo, los utensilios que muchas veces nosotros compramos, ya sea electrodomésticos o aparatos de sonido, cualquier cosa que compremos mayormente de su acción electrónica, las cosas que trae un instructivo, donde se nos da los lineamientos de cómo armarla, de cómo utilizarla, de cómo darle función. Si optamos en obviar ese instructivo para nuestra vida, sencillamente estaremos obviando también el hacer bien las cosas. Como consecuencia, perderemos el sentido de lo que Dios sencillamente quiere seguir formándonos. El instructivo de la palabra dice acá, en justicia, para que seamos hombres y mujeres justos, para que podamos vivir de acuerdo a la palabra, para que podamos caminar conforme al proceso de Dios. Les dejo esta palabra con ustedes en esta noche. Necesitamos también ser instruidos en justicia. Esto es, empezar a fortalecer nuestra vida espiritual. No solamente nos va a decir, hágalo así, sino que repítalo. Según los estudiosos, los seres humanos podemos entrar en un proceso de readaptación en lo que a nuestra vida espiritual y natural concierne. Si usted quiere cambiar una conducta por otra, debe practicar esa otra, y dicen los estudiosos que si usted la practica por lo menos 21 días consecutivos, se harán parte ya de su conducta natural. Si todos los días, durante 21 días consecutivos, usted determina ir practicando una conducta diferente a la que antes tenía, se volverá parte integral de la conducta suya. De la misma manera, la instrucción en justicia tiene que ver con el elemento del llamado de atención de Dios para nosotros. En este sentido, de que cada uno de nosotros sigamos practicando, sigamos haciendo la conducta que como una corrección, como una restauración Él ya hizo, para que de esa manera vayamos pareciéndonos más a Cristo. Quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias, soberano Señor, por tu inmensa bondad, por tu inmensa misericordia y tu grande fidelidad. Ahora, poderoso Señor, te agradezco por este hermoso tiempo que nos has permitido de poder compartir esta palabra. Y te pido, poderoso Dios, pueda producir fruto y fruto abundante. Gracias te damos, soberano Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estoy agradecido con el Señor por la oportunidad que me dio. Quiero darles un pequeño anuncio a usted que siempre está pendiente de esta enseñanza. Para el próximo miércoles, el horario estará cambiado un poquito. Empezaremos a las 6 de la tarde, no a las 6:30, como usualmente lo hemos estado haciendo. Este día empezamos, a las 7 prácticamente, ¿verdad? Por algunas situaciones. Pero para la próxima semana estaremos dando inicio a las 6 de la tarde. Quizás la enseñanza a las 6:15 ya.
pero por eso se los aviso para que lo tomen en cuenta y puedan conectarse un poco antes más del tiempo en que usualmente durante estos meses ustedes se han conectado. Queremos seguirles edificando, queremos seguir compartiendo, seguiremos compartiendo esta temática acerca de los aspectos esenciales para crecer conforme al varón perfecto y tomando en cuenta la nutrición, el ejercicio y el entorno, el ambiente apto para poder crecer. Que Dios me les bendiga, Dios les guarde. El próximo miércoles nos miramos por este medio si Dios así lo permite.